Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sonrisas y buenas energías. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante hacia el mundo del espectáculo turco, un universo lleno de talento, glamour y a veces de intensas emociones personales. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que involucra a una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, la deslumbrante Demet Özdemir. Y es que, chicos y chicas, parece que ha habido una confirmación muy importante y esperada sobre su vida personal, algo que muchos de sus seguidores venían intuyendo o deseando saber. Si son fans acérrimos de Demet, si siguen de cerca cada uno de sus pasos, o simplemente les encanta estar al día con las noticias más candentes del mundo del espectáculo, este vídeo está hecho para ustedes. Prepárense porque vamos a desglosar cada detalle de lo que se sabe, con ese toque de misterio, intriga y curiosidad que tanto nos gusta en este canal. Pero antes de zambullirnos en esta primicia, les pido un favor enorme, un gesto que nos ayuda a seguir adelante. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es un proceso completamente gratuito y lo más importante, les garantiza que no se perderán ninguna de nuestras interesantes historias, análisis y primicias. Dicho esto, sin más preámbulos, demos inicio a la noticia que ha generado un revuelo considerable. La noticia que ha sacudido a muchos, y que ahora parece estar sólidamente confirmada, gira en torno a Demet Özdemir y una relación pasada, específicamente con su expareja. Durante un largo periodo ha existido un mar de rumores, especulaciones y un sinfín de comentarios en las redes sociales, todos intentando descifrar la verdadera naturaleza de esa relación y, sobre todo, las razones de su desenlace. Y ahora ante nuestros ojos parece que tenemos la respuesta que muchos esperaban. La propia Demet, de una manera más o menos directa, pero inconfundible, ha confirmado lo que muchos sospechaban con vehemencia, que hubo *traición. Sí, han oído bien. La palabra traición es sin duda alguna una palabra potente, cargada de significado y dolor. Y cuando proviene de una figura pública tan admirada y respetada como Demet Özdemir, inevitablemente genera un interés masivo y una profunda reflexión. Para poder comprender en toda su magnitud el contexto de esta confirmación, es fundamental que recordemos un poco la relación que Demet Özdemir mantenía con esta expareja. Estamos hablando de Oğuzhan Koç, un músico, comediante y actor turco de gran popularidad. Su relación fue sin duda alguna bastante mediática. Durante mucho tiempo se les percibía como una de las parejas más sólidas, carismáticas y queridas del panorama turco. Compartían momentos de su vida cotidiana en las redes sociales, asistían juntos a importantes eventos públicos y privados, y transmitían una imagen idílica de felicidad, complicidad y amor sincero. Por esta razón, cuando anunciaron su separación, fue una auténtica sorpresa para la gran mayoría de sus seguidores y para el público en general. La noticia cayó como un jarro de agua fría, y de inmediato empezaron a circular con avidez las posibles razones detrás de esa abrupta ruptura. En un principio, la separación se manejó con una considerable dosis de discreción. Como suele suceder en estos casos, se recurrió a las explicaciones más generales y amables, se habló de diferencias irreconciliables, de caminos que se separan, de la típica comunicación utilizada para intentar preservar la privacidad de los involucrados. Sin embargo, el paso del tiempo y, sobre todo, las señales, los indicios y las declaraciones que gradualmente iban apareciendo, comenzaron a tejer una narrativa muy diferente, una historia mucho más compleja y dolorosa. Los seguidores más observadores y perspicaces de Demet y Oğuzhan empezaron a notar ciertas actitudes, ciertos comentarios sutiles pero significativos, y, lo más importante, la ausencia de una explicación clara, contundente y definitiva que disipara todas las dudas y aclarara la verdadera causa de la ruptura. Y es precisamente aquí donde entra en juego la confirmación, o más bien, la confirmación que tantos estábamos esperando, y que ahora, para muchos, se ha convertido en una realidad palpable. En diversas entrevistas y declaraciones recientes, Demet Özdemir ha sido cuestionada repetidamente sobre su vida sentimental, y en particular, sobre su relación pasada con Oğuzhan Koç. Si bien es cierto que Demet siempre ha sido una figura pública bastante reservada con respecto a su vida privada, y ha defendido su espacio personal con uñas y dientes, en esta ocasión, al ser presionada con preguntas cada vez más directas y específicas, sus respuestas han sido notablemente más reveladoras de lo que muchos podrían haber esperado. Lo que se desprende de estas declaraciones, analizando cada palabra, cada pausa, cada entonac. Es que la separación no fue un evento amistoso ni se debió a motivos sencillos o triviales.
Se habla con insistencia de que hubo un elemento crucial de engaño, de una confianza profundamente rota, de una lealtad comprometida. Es importante señalar que la palabra exacta, traición, no ha sido pronunciada textualmente por Demet en todas y cada una de las ocasiones, pero el mensaje subyacente, la carga emocional y la implicación de sus palabras son inconfundibles. Cuando se le pregunta directamente si hubo infidelidad, o si se sintió traicionada, sus respuestas, aunque a menudo evasivas en su formulación, han estado cargadas de un significado profundo y revelador. Por ejemplo, ha respondido con frases que, aunque sutiles, dejan poco lugar a la duda, como, las cosas no son siempre lo que parecen a simple vista, o a veces, las personas te muestran una cara muy amable y luego, de repente, te muestran otra muy diferente. Estas frases, a primera vista sencillas, son un claro y contundente indicio de que hubo un comportamiento por parte de Oğuzhan que Demet Özdemir considera, sin lugar a dudas, una traición a los cimientos de su relación. Además de las palabras de Demet, que son, por supuesto, la fuente principal de esta confirmación, hay otros factores que han alimentado y fortalecido esta teoría a lo largo del tiempo. Se rumorea y se ha especulado intensamente sobre posibles terceras personas involucradas, o sobre situaciones delicadas que no se hicieron públicas en su momento, pero que tuvieron un impacto devastador en la relación. Si bien es cierto que no disponemos de pruebas concretas y fehacientes que confirmen estas especulaciones en detalle, la forma en que Demet ha abordado la situación, el dolor palpable que se percibe en algunas de sus declaraciones más íntimas, y la contundencia de su mensaje final, sugieren que fue una experiencia personal extremadamente difícil y traumática para ella. Es fundamental recordar que Demet Özdemir es una figura pública con millones de seguidores en todo el mundo que la admiran no solo por su extraordinario talento actoral, su carisma en pantalla, sino también por su personalidad, su fuerza y su forma de ser, que muchos consideran un referente. Cuando una figura pública de su calibre habla de una experiencia tan dolorosa como la traición, el impacto en la opinión pública es considerable. Para muchos de sus seguidores, representa una validación de sus propias experiencias pasadas, una lección sobre la complejidad y las dificultades de las relaciones humanas, incluso en el glamuroso y a menudo superficial mundo de las celebridades. La manera en que Demet ha gestionado esta confirmación, y ha compartido su experiencia, es digna de admiración. A pesar de lo doloroso que sin duda debió haber sido revivir estos eventos, ella no ha entrado en detalles escabrosos, ni ha buscado exponer públicamente a su expareja de una manera cruel, vengativa o denigrante. Su enfoque, notablemente maduro y centrado, ha sido más bien en su propio proceso de sanación, en cómo ha aprendido de esa difícil experiencia y en cómo ha logrado salir fortalecida de ella. Ha hablado con gran elocuencia sobre la importancia vital de la autovaloración, de la necesidad de poner límites claros y saludables en las relaciones, y de rodearse de personas que verdaderamente te respetan, te valoran y te apoyan incondicionalmente. Este es un mensaje increíblemente poderoso y necesario, especialmente dirigido a las mujeres, que a menudo se enfrentan a situaciones similares y a dinámicas relacionales complicadas. Ahora profundicemos un poco más en quién es Oğuzhan Koç. Como mencionamos al principio, es una figura muy conocida y respetada en Turquía. Es un artista multifacético, cantante, compositor y también actor de comedia. Ganó una enorme popularidad a través de sus canciones pegadizas y melódicas, y sus participaciones en programas de televisión y películas que a menudo sacan una sonrisa al público. Durante su relación con Demet Özdemir, su popularidad conjunta se disparó aún más, convirtiéndose en una de las parejas más seguidas, comentadas y envidiadas del panorama del entretenimiento turco. Su estilo musical, a menudo caracterizado por melodías románticas y toques de pop contemporáneo, ha resonado profundamente con una amplia audiencia. Y en el ámbito de la comedia, ha demostrado tener un talento innato para hacer reír al público, creando personajes entrañables y situaciones hilarantes. Por todo esto, la noticia de que su relación con Demet, una de las parejas más admiradas, terminó por una causa tan seria como la traición, y no por una simple incompatibilidad o diferencias menores, ha sido un tema de gran interés y debate tanto para sus seguidores como para el público en general. Es realmente interesante analizar cómo estas confirmaciones y revelaciones sobre la vida personal de las celebridades afectan nuestra percepción pública de ellas. Por un lado, estos eventos nos humanizan a estos personajes que a menudo vemos en pedestales, como si fueran invulnerables o estuvieran por encima de las vicisitudes de la vida común. Nos muestran que al igual que nosotros también sufren decepciones, experimentan celos, viven desilusiones y enfrentan momentos difíciles en sus vidas personales y sentimentales.
Por otro lado, estos acontecimientos también generan una mayor empatía hacia ellos. Cuando sabemos que alguien, especialmente una figura que admiramos, ha pasado por una experiencia dolorosa como la traición, tendemos a ponernos de su lado, a comprender su dolor y a desearles lo mejor en su camino hacia la recuperación. Las redes sociales, como es habitual en estos casos, se han convertido en un auténtico campo de batalla de opiniones y debates. Muchos de los fanáticos leales de Demet han expresado su apoyo incondicional, su solidaridad y su indignación ante la supuesta traición sufrida por su ídolo. Por otro lado, algunos defendiendo a Ethan Cook han pedido prudencia, instando a no juzgar sin tener pruebas contundentes y a respetar su derecho a la privacidad. Y por supuesto siempre están aquellos que, disfrutando del drama y la controversia, comentan, especulan y analizan cada detalle con una intensidad particular. Es un fenómeno fascinante la forma en que la vida privada de las celebridades se convierte, casi al instante, en un tema de conversación global, trascendiendo fronteras y culturas. Desde nuestra perspectiva, y sin pretender en absoluto juzgar a nadie ni tomar partido, lo verdaderamente importante en este asunto es el mensaje que Demet Özdemir está enviando al mundo. Su fortaleza para enfrentar una situación tan delicada y dolorosa, y su valentía para hablar de ella, aunque sea de forma indirecta y sutil, es un ejemplo inspirador para muchas personas. Nos recuerda que la verdad, por dolorosa que sea, es un componente fundamental para poder avanzar, para sanar y para reconstruir nuestra vida. Y que las relaciones, para que sean verdaderamente sanas, duraderas y significativas, deben construirse sobre pilares sólidos de confianza mutua, respeto profundo y lealtad inquebrantable. La confirmación de esta traición, a pesar de ser un tema íntimo y delicado, nos da pie a una reflexión profunda y personal sobre nuestras propias relaciones. ¿Hemos sido traicionados alguna vez en nuestras vidas? ¿Cómo hemos manejado esas situaciones difíciles? ¿Qué lecciones valiosas hemos aprendido de esas experiencias amargas? Estas son preguntas introspectivas importantes que nos ayudan a crecer como individuos, a conocernos mejor y a fortalecernos. La experiencia de Demet, aunque pública y amplificada por los medios y las redes sociales, resuena con muchos de nosotros en un nivel mucho más personal e íntimo. Y aquí es donde quiero invitarles a ustedes, nuestros queridos espectadores y miembros de esta comunidad, a que compartan sus pensamientos y opiniones. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Creen que Demet Özdemir ha tomado la decisión correcta al confirmar, de alguna manera, esta traición? ¿Cómo imaginan que ha sido para ella pasar por todo este dolor y la eventual revelación? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista, sus reflexiones y sus experiencias, me enriquecen enormemente y crean un espacio de diálogo muy valioso. En resumen, lo que hemos desglosado y analizado hoy en este vídeo es la confirmación, realizada de manera indirecta pero contundente por Demet Özdemir, de que su expareja, Ethan Cook, la traicionó. Si bien es cierto que las palabras directas y explícitas pueden haber sido escasas, el contexto general, las declaraciones sutiles pero reveladoras, y la percepción general del público y de sus seguidores apuntan claramente en esa dirección. Ha sido un tema que ha generado una gran cantidad de interés, debate y reflexión, y nos ha brindado la oportunidad de meditar sobre la importancia fundamental de la confianza, el respeto y la honestidad en todas nuestras relaciones, sean personales o profesionales. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo, que lo hayan encontrado interesante, revelador y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema. Agradezco enormemente su tiempo, su atención y su compañía. Si les ha gustado el contenido que hemos compartido hoy, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, es un gesto pequeño para ustedes pero de gran ayuda para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que más personas puedan conocer esta interesante noticia y formar su propia opinión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad, a investigar y a traerles las noticias más relevantes y los análisis más profundos. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso.